Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Me costó años poder hablar de esto, y todavía hay noches en las que no puedo dormir. Mi nombre es Roberto Martínez, tengo 42 años, y llevo 18 años manejando tráiler por las carreteras de México. He visto de todo en estas rutas, cosas que uno nunca imaginaría, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche de octubre del 2020. Sé que muchos no me van a creer. Está bien, yo tampoco me lo hubiera creído si no me hubiera pasado a mí, pero cada palabra que van a escuchar es verdad. Cada detalle está grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. A veces quisiera que solo fuera un mal sueño, pero las marcas que quedaron en mi tráiler y las cosas que encontraron después confirman que todo fue real. Esta es mi historia, la historia del peor turno nocturno de mi vida. Mi nombre completo es Roberto Martínez Flores y soy de Monterrey, Nuevo León. Llevo casi 2 décadas transportando mercancía por todo el país. Conozco cada curva, cada pueblo, cada gasolinera de las rutas principales. O al menos eso creía hasta aquella noche. Era un jueves por la tarde cuando recibí la llamada de mi jefe. Necesitaban que llevara un cargamento urgente de Querétaro hasta Veracruz. La ruta no era nueva para mí, pero algo en su voz me puso nervioso. Me dijo que tenía que salir esa misma noche, que el cliente pagaba el doble si la mercancía llegaba antes del amanecer del viernes. 2 veces mi paga normal. Con la situación económica como estaba, no podía decir que no. Llegué a las bodegas de Querétaro como a las 8 de la noche. Ya estaba oscureciendo. El encargado, un señor que nunca había visto antes, me entregó los papeles sin decir mucho. Solo me miró con una expresión rara cuando firmé los documentos. Casi como si quisiera decirme algo, pero se aguantaba. Pensé que estaba cansado, nada más. Todos estábamos cansados en esos tiempos. Revisé la carga. Eran cajas selladas, todas del mismo tamaño, etiquetadas como material médico. Nada fuera de lo común. Aseguré todo bien. Hice mi inspección de rutina del tráiler. Llené el tanque de diésel y arranqué como a las 9 de la noche. Tenía por delante unas 6 horas de camino si todo salía bien y no había mucho tráfico. Las primeras 2 horas fueron normales. Puse mi música, esa cumbia que me gusta para mantenerme despierto, y conduje tranquilo por la autopista. Había poco tráfico, solo algunos autos que iban y venían. La carretera estaba bien iluminada al principio, con suficientes luces y señales. Me sentía confiado. Había hecho ese recorrido docenas de veces. Fue después de pasar Pachuca cuando las cosas empezaron a cambiar. Eran como las 11 de la noche. Tomé un desvío que conocía bien, una ruta alterna que me ahorraba casi 1 hora de camino. Era una carretera estatal, no tan grande como la autopista, pero en buen estado. El problema es que estaba más sola y con menos iluminación, pero yo la conocía, o eso pensaba. Llevaba como 20 minutos en esa carretera cuando noté algo extraño. La niebla empezó a aparecer de la nada, como si saliera del mismo pavimento. Al principio era ligera, apenas visible en las luces del tráiler, pero en cuestión de minutos se hizo más espesa, mucho más espesa. Tuve que bajar la velocidad porque apenas podía ver a 5 metros de distancia. Eso ya me puso incómodo. En todos mis años manejando esa ruta nunca había visto niebla así. Era octubre, sí, pero no era temporada de nieblas tan pesadas en esa zona. Además, algo en ella no se sentía normal. Era demasiado blanca, casi brillante cuando las luces del tráiler la atravesaban. Y había un olor raro, como a tierra mojada mezclada con algo dulce que no podía identificar. Seguí manejando, pero ahora más despacio. Prendí las luces altas, las de niebla, todo lo que tenía. No ayudaba mucho. La carretera se había vuelto una especie de túnel blanco donde solo podía ver unos metros adelante. Busqué un lugar para orillarte y esperar a que pasara, pero no había acotamiento seguro. Todo eran curvas y bajadas. Entonces vi las luces. Al principio pensé que era otro vehículo,
2 puntos de luz amarilla a lo lejos en medio de la niebla, pero algo no cuadraba. No se movían como luces de un auto. Estaban ahí, suspendidas, a la altura donde deberían estar los faros de un coche, pero completamente quietas. Esperé a que se acercaran o se alejaran, pero no hacían nada. Solo estaban ahí, flotando en la niebla. Reduje más la velocidad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esas luces me estaban poniendo los pelos de punta. No sé por qué, pero algo primitivo en mi cerebro me decía que algo estaba mal. Muy mal. Agarré el volante con más fuerza y seguí avanzando, decidido a pasar de largo lo que fuera que estuviera ahí. Cuando me acerqué lo suficiente, las luces desaparecieron. Así nada más, como si alguien las hubiera apagado. Pero justo en ese momento, algo pasó corriendo frente al tráiler. Algo grande. Frené de golpe, haciendo rechinar las llantas. Mi carga se movió un poco hacia adelante con el frenón, pero logré mantener el control. Mi respiración estaba agitada. Las manos me temblaban sobre el volante. Había visto algo cruzar. Estaba seguro. Pero no pude distinguir qué era. Era muy rápido y la niebla lo ocultaba todo. Podría haber sido un animal grande, como un venado. Eso me dije a mí mismo. Solo fue un venado asustado por la niebla y mis luces. Me quedé ahí parado un momento tratando de calmarme. Respiré hondo varias veces. Esto era ridículo. Yo era un trailero con años de experiencia. Había manejado en tormentas, ventiscas, carreteras peligrosas. Una niebla no iba a asustarme. Cambié la marcha y empecé a avanzar otra vez, ahora con más cuidado. La niebla se hacía cada vez más espesa. Ya casi no podía ver la línea amarilla del centro del camino. Me estaba guiando más por memoria que por vista. Conocía esa carretera. Sabía que no había muchas curvas en ese tramo. Solo tenía que seguir derecho y eventualmente llegaría a un pueblo pequeño donde podría parar, pero entonces empecé a escuchar los golpes. Al principio pensé que algo de la carga se había soltado con el frenazo. Eran golpes sordos, como si algo pesado se estuviera moviendo en la parte de atrás del tráiler. Miré por el espejo retrovisor, pero solo vi la niebla blanca. Los golpes continuaron. No eran constantes. Venían cada 10 o 15 segundos. Pum. Pausa. Pum. Pausa. Pum. Me empezó a sudar la frente. Quería detenerme y revisar la carga, pero algo me decía que no era buena idea bajarme del tráiler en medio de esa niebla. Los golpes seguían. Ahora parecían más fuertes, más insistentes, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Recordé las cajas. Material médico, decían las etiquetas. Todas estaban bien selladas. Nada vivo dentro. Nada que pudiera hacer ruido. Entonces, ¿qué diablos estaba golpeando ahí atrás? Aceleré un poco, con la esperanza de que fuera solo la carga moviéndose por las irregularidades del camino. Pero la carretera estaba lisa. No había baches. Y los golpes no paraban. De hecho, ahora venían acompañados de otro sonido. Un sonido que me heló la sangre. Arañazos. Algo estaba arañando el metal del tráiler desde adentro. Lo podía escuchar claramente incluso con el ruido del motor. Era un sonido agudo, persistente, como uñas o garras raspando contra el metal. Y no era solo en un lugar. Los arañazos se movían, como si algo estuviera caminando por dentro del contenedor, arrastrando sus garras por las paredes. Quise convencerme de que era mi imaginación. El estrés, el cansancio, la niebla. Todo junto me estaba haciendo escuchar cosas que no existían. Pero los arañazos eran muy reales, muy claros, y cada vez más desesperados. Entonces la radio empezó a fallar. Yo tenía puesta mi estación de cumbia, pero de repente comenzó a sonar pura estática. Moví el dial, busqué otras estaciones. Nada, solo estática en todas las frecuencias. Apagué la radio, frustrado. El silencio que siguió fue peor, porque ahora podía escuchar con más claridad los golpes y los arañazos que venían de atrás. Miré el reloj del tablero. Eran las 11:43 de la noche. Llevaba más de media hora en medio de esa niebla. Según mis cálculos, ya debería estar llegando al pueblo.
pero no veía luces de casas ni señales de civilización. Solo niebla. Niebla por todos lados. Empecé a tener una sensación horrible en el estómago. Algo estaba muy mal. Esto no era normal. La niebla, las luces, el ruido en mi carga, la radio. Todo era demasiado extraño, demasiado coincidente. Fue entonces cuando vi la figura en el camino. Esta vez no fue algo que pasara corriendo. Esta vez la vi claramente parada en medio de la carretera, justo en el alcance de mis luces delanteras. Era una forma humana, o al menos eso parecía. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil en medio del camino. Toqué el claxon, un toque largo y fuerte. La figura no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Seguí avanzando, pensando que se quitaría cuando escuchara el motor del tráiler acercándose. Pero no lo hizo. Se quedó ahí parada, con los brazos colgando a los lados de una manera extraña, poco natural. Tuve que frenar otra vez. Me detuve a unos 10 metros de distancia. Desde ahí pude verla mejor. Era una persona vestida con ropa oscura. No podía distinguir si era hombre o mujer porque la niebla seguía distorsionando todo. Pero algo en su postura me daba escalofríos. Nadie se para así. Nadie se queda tan quieto. Toqué el claxon de nuevo. Nada. La figura seguía ahí de espaldas sin moverse. Empecé a enojarme además de estar asustado. Si era alguien que necesitaba ayuda, que dijera algo. Si era una broma pesada, que la dejaran ya. Tenía un trabajo que hacer. Bajé la ventanilla y grité: «Oiga, quítese del camino». Mi voz se perdió en la niebla. Sonaba apagada como si algo la absorbiera. La figura no reaccionó. Ni un movimiento, ni un gesto, nada. Entonces hizo algo que casi me hace gritar. Empezó a caminar hacia atrás, sin voltear, sin girar el cuerpo. Solo caminó hacia atrás, acercándose al tráiler, con pasos lentos y medidos. Sus pies se arrastraban un poco por el pavimento, haciendo un sonido rasposo que podía escuchar incluso sobre el motor. «No, no, no», murmuré, poniendo el tráiler en reversa. Empecé a retroceder, pero la figura seguía caminando hacia atrás, acercándose. Retrocedí más rápido. Ella también, como si estuviéramos en una especie de baile macabro. No importaba qué tan rápido retrocediera, esa cosa seguía ganando terreno. Los golpes en la parte trasera del tráiler se volvieron frenéticos. Ahora sonaban como si hubiera múltiples cosas golpeando, no solo una. El tráiler empezó a tambalearse un poco con la fuerza de los impactos. Los arañazos eran ensordecedores. El metal chirriaba. Algo dentro de mi carga estaba desesperado por salir. De repente la figura se detuvo. Yo también paré de retroceder sin aliento, con el corazón latiéndome en los oídos. Nos quedamos así, inmóviles en la niebla. Y entonces, muy despacio, la figura comenzó a girar su cabeza. No giró su cuerpo, solo su cabeza. Y siguió girando. 90 grados. 180, como si no tuviera huesos en el cuello. Cuando finalmente terminó de girar, quedó mirándome directamente, aunque su cuerpo seguía dando la espalda. No pude verle la cara. Donde debería haber ojos, nariz, boca, solo había oscuridad, como si la niebla formara un hueco negro en lugar de un rostro. Pero sentía su mirada. Sentía algo observándome desde esa oscuridad. Algo que no era humano. Grité y metí el cambio hacia adelante. Aceleré directo hacia la figura sin importarme nada. Solo quería salir de ahí. Esperaba que se quitara, que desapareciera, cualquier cosa. Cuando el tráiler llegó a donde estaba, simplemente atravesé el espacio. No sentí ningún impacto. No hubo nada. La figura se había evanescente como humo. Seguí acelerando lo más rápido que me atrevía con esa niebla. Mi respiración era errática, estaba sudando a chorros, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Los golpes en la parte trasera continuaban, ahora acompañados de algo nuevo. Voces. Al principio eran susurros. Muchos susurros superpuestos, imposibles de entender. Venían de todas direcciones, de la cabina, de atrás, de los lados. Era como si hubiera docenas de personas susurrando al mismo tiempo,
todas diciendo cosas diferentes. Traté de ignorarlas, de concentrarme en el camino, pero se fueron haciendo más fuertes. Empecé a distinguir palabras sueltas. Detente. Regresa. Abre. Déjanos salir. Eran voces de hombres, mujeres, niños, todas mezcladas en un coro horrible que me taladraba los oídos. Me puse las manos en las orejas, soltando el volante por un segundo, pero las voces venían de dentro de mi cabeza. No había forma de bloquearlas. «Cállense», grité, «déjenme en paz». Las voces se rieron. Una risa colectiva escalofriante que hizo eco en toda la cabina. Y entonces todas hablaron al unísono, con una sincronización perfecta que no era natural. «No puedes escapar. Esta carretera es nuestra, siempre lo ha sido». El tráiler empezó a sacudirse violentamente. No era por la carga, era el vehículo entero, como si algo estuviera debajo, tratando de volcarlo. Agarré el volante con fuerza, luchando por mantener el control. Las llantas chirriaban. El tráiler se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Miré por el espejo lateral y vi algo que me hizo soltar un grito ahogado. Había manos saliendo de la niebla, docenas de ellas, agarrando los lados del tráiler. Manos pálidas, delgadas, con dedos demasiado largos. Jalaban y empujaban, tratando de voltear el vehículo. Una de esas manos apareció en mi ventanilla. Se estrelló contra el vidrio con un golpe seco. Luego otra, y otra. En segundos, había 5 o 6 manos golpeando mi ventana, dejando marcas húmedas en el cristal. Podía ver los dedos con claridad ahora. No tenían uñas. Los extremos estaban en carne viva, sangrando, como si hubieran estado escarbando en tierra. Aceleré más, sin importarme ya la niebla o lo que hubiera adelante. El velocímetro marcaba 90, 100, 110 kilómetros por hora. Una velocidad suicida en esas condiciones, pero prefería estrellarme que dejar que esas cosas me alcanzaran. Las manos empezaron a perder su agarre. Se fueron cayendo una por una, arrastrándose por el tráiler mientras avanzaba. Los golpes y arañazos desde adentro alcanzaron un crescendo desesperado, y entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio. Las voces desaparecieron. Los golpes cesaron. Los arañazos se detuvieron. Incluso la niebla comenzó a disiparse. En cuestión de segundos, pude ver la carretera con claridad. Estrellas en el cielo. La línea amarilla del camino. Todo normal otra vez. Seguí manejando, pero ahora más despacio, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mis manos todavía temblaban. Estaba empapado en sudor. Sentía náuseas. Pero estaba vivo. Había salido de eso. Lo que sea que hubiera sido. Miré el reloj. Eran las 12:07 de la mañana. Habían pasado solo 24 minutos desde que todo comenzó, aunque me había sentido como horas. Busqué algún lugar donde parar. Necesitaba revisar la carga, asegurarme de que todo estuviera bien. Necesitaba entender qué había pasado. Vi luces adelante. El pueblo. Finalmente había llegado. Era un lugar pequeño, apenas unas cuantas casas y un par de negocios cerrados. Había una gasolinera con las luces encendidas. Me estacioné ahí, temblando, sin saber si debía bajarme o no. Me quedé sentado en la cabina varios minutos, solo respirando, tratando de calmarme. Quizás había sido una alucinación. El cansancio, el estrés, algo en el aire. Eso tenía que ser. Nada de eso podía haber sido real. Pero entonces recordé las marcas en mi ventana. Miré hacia el vidrio lateral. Ahí estaban. Huellas húmedas de manos. 5 dedos cada una, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. No eran huellas humanas normales. Con las piernas temblando, bajé de la cabina. El aire nocturno estaba frío y limpio, un contraste fuerte con la atmósfera opresiva de antes. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, preparándome mentalmente para lo que pudiera encontrar. Las puertas estaban cerradas. El candado seguía puesto. Eso ya era algo bueno. Pero cuando puse mi mano en la puerta del contenedor, la retiré de inmediato. El metal estaba caliente. No tibio, caliente. Como si hubiera estado bajo el sol todo el día,
aunque era plena noche. Me armé de valor y abrí el candado. Las bisagras chirriaron cuando abrí las puertas. El interior del contenedor estaba oscuro. Saqué mi linterna y alumbré hacia adentro. Las cajas seguían ahí, todas en su lugar. No se había movido nada. Los sellos estaban intactos. Todo se veía normal, pero el olor, ese olor dulce y enfermizo que había sentido en la niebla era más fuerte aquí, saliendo del contenedor como una bocanada de aire podrido. Alumbré las paredes interiores del tráiler y se me heló la sangre. Había marcas por todos lados, arañazos profundos en el metal, como si algo con garras afiladas hubiera intentado salir. Las marcas cubrían las paredes, el techo, el piso. Algunas eran tan profundas que habían atravesado la primera capa de metal, pero eso era imposible. Las cajas no podían haber hecho eso. Eran cajas de cartón selladas, y seguían intactas, sin un solo rasguño. Lo que sea que hubiera hecho esas marcas no venía de las cajas. Venía de otra parte, o había estado ahí todo el tiempo, escondido entre la carga. Cerré las puertas rápidamente y puse el candado. No quería ver más. Solo quería entregar esa carga y olvidarme de todo esto. Me subí de nuevo a la cabina, arranqué el motor y seguí mi camino hacia Veracruz. El resto del viaje fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Ni un solo auto en la carretera, ni un alma en los pueblos por los que pasé. Era como si el mundo se hubiera vaciado y yo fuera el único que quedaba. Pero preferí esa soledad inquietante a lo que había experimentado en la niebla. Llegué a Veracruz justo cuando estaba amaneciendo. El cielo se teñía de naranja y rosa. Los primeros rayos de sol tocaban el océano. Era hermoso, pero yo no podía apreciarlo. Estaba exhausto, traumado, destrozado. Entregué la carga en la dirección indicada. Era una bodega grande cerca del puerto. El encargado que recibió el envío era diferente al de Querétaro, pero tenía esa misma mirada extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Firmé los papeles y me fui sin hacer preguntas. No quería saber qué había en esas cajas. No quería saber nada. Conduje hasta un hotel barato cerca de la playa. Renté un cuarto por el día, necesitaba dormir. Pero cuando me acosté en esa cama dura, no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esa figura con la cabeza girada mirándome. Escuchaba los susurros. Sentía las manos golpeando mi ventana. Me levanté después de una hora de dar vueltas en la cama. Bajé al tráiler para revisarlo con luz del día. Necesitaba ver esas marcas otra vez, confirmar que habían sido reales. Pero cuando abrí las puertas del contenedor, me quedé helado. Las marcas seguían ahí. Pero ahora había algo más. En el piso del contenedor, justo en el centro, había algo que no había visto en la oscuridad de la noche anterior. Una mancha oscura, como de sangre seca, formando un círculo perfecto. Y dentro del círculo, rayado en el metal con algo afilado, había un símbolo que nunca había visto. Parecía una estrella invertida rodeada de letras o símbolos que no podía leer. Me alejé del tráiler sintiendo que iba a vomitar. Esa mancha, ese símbolo, no habían aparecido solos. Alguien o algo los había puesto ahí, y lo había hecho mientras yo manejaba, sin que me diera cuenta. O peor aún, habían estado ahí desde el principio, ocultos bajo las cajas que acababa de entregar. Llamé a mi jefe. Me salió el buzón de voz. Le dejé un mensaje desesperado contándole todo lo que había pasado, las marcas en el tráiler, el símbolo. Le dije que necesitaba saber qué era lo que había transportado, que me dijera la verdad. Nunca me devolvió la llamada. Pasé 3 días en Veracruz esperando respuesta. Llamé decenas de veces. Nada. Finalmente decidí regresar a Monterrey por mi cuenta. Tomé la autopista principal esta vez, la ruta larga y segura. No iba a volver a pasar por esa carretera estatal. Nunca más. El viaje de regreso fue normal, sin niebla, sin figuras, sin voces, pero yo estaba diferente. Cada sombra me sobresaltaba, cada sonido extraño me ponía los nervios de punta. Manejaba con las luces prendidas, la radio a todo volumen, haciendo todo lo posible por mantenerme conectado a la realidad,
Cuando llegué a Monterrey fui directo a las oficinas de la empresa. Quería respuestas. Quería que alguien me explicara qué había pasado esa noche. Pero cuando llegué, la oficina estaba cerrada. No había nadie. Las luces apagadas, la puerta con candado. Pregunté en los negocios de alrededor. Me dijeron que esa empresa había cerrado hacía 2 semanas, que los dueños se habían ido sin avisar. Eso no tenía sentido. Yo había recogido la carga hacía solo 4 días. Había hablado con mi jefe. Había firmado papeles, pero cuando revisé los documentos que me habían dado, la fecha estaba borrosa, ilegible, y el sello de la empresa se veía falso, como impreso en una copiadora vieja. Fui a la policía. Les conté todo. Me miraron como si estuviera loco. Me hicieron preguntas sobre drogas, alcohol, mi estado mental. Les mostré las marcas en el tráiler. Las vieron, las fotografiaron, pero no parecían impresionados. Me dijeron que probablemente había sido vandalismo mientras estaba estacionado, que las historias sobre la niebla y las voces eran producto del cansancio y el estrés. Pero yo sabía la verdad. Algo había pasado en esa carretera, algo que no podía explicarse con lógica o razón, y lo peor de todo es que sentía que no había terminado, que lo que sea que encontré esa noche todavía me estaba siguiendo. Empezaron a pasar cosas raras. Despertaba en las madrugadas escuchando arañazos en las paredes de mi casa. Encontraba huellas de manos en las ventanas, aunque vivía en un 3er piso. Mi radio se encendía sola en medio de la noche, sintonizando solo estática, y siempre sentía que alguien me observaba desde las esquinas oscuras. Dejé de manejar tráiler. No podía. Cada vez que me subía a uno entraba en pánico. Las manos me sudaban. El corazón se me aceleraba. Veía sombras moverse en los espejos. Intenté conseguir otros trabajos, pero nada duraba. El miedo me seguía a todos lados. Un día, como 2 meses después de aquella noche, recibí un sobre en mi puerta. No tenía remitente ni estampilla, solo mi nombre escrito con una caligrafía antigua y elegante. Dentro había una foto. Era de mi tráiler, tomada desde atrás, durante aquella noche en la niebla. En la foto se podían ver claramente las siluetas de docenas de figuras agarradas a los lados del contenedor. Y en la ventana de la cabina, apenas visible, estaba yo, con una expresión de terror puro en el rostro. Pero eso no era lo peor de la foto. Lo peor era lo que estaba en el asiento del copiloto, el asiento que había estado vacío toda la noche. Había una figura sentada ahí, oscura, sin rostro, con la cabeza girada mirándome. La misma figura que había visto en el camino. Había estado ahí conmigo todo el tiempo, sentada a mi lado, observándome, y yo nunca lo supe. Quemé la foto inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Ahora sabía con certeza que no había escapado, que nunca escapé realmente. Lo que encontré en esa carretera me había dejado salir, pero solo para seguirme, para alimentarse de mi miedo lentamente, día tras día. Intenté ir con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que pudiera ayudarme. Algunos me bendijeron, otros me dieron amuletos, hierbas, oraciones. Nada funcionó. Las cosas siguieron pasando. Los arañazos, las sombras, la sensación constante de ser observado. Hace 3 semanas volví a esa carretera. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que enfrentándolo de nuevo podría liberarme. Tal vez solo quería respuestas. Conduje hasta el punto donde había comenzado la niebla, donde había visto las primeras luces extrañas. Había un letrero ahí que no recordaba haber visto antes. Viejo, oxidado, casi ilegible. Decía: carretera clausurada. 37 personas desaparecidas en este tramo entre 1990 y 2019. Proceder bajo su propio riesgo. 37 personas. Todas desaparecidas en la misma carretera donde yo había tenido mi experiencia. Y yo había sido el número 38. Pero por alguna razón me habían dejado ir. O quizás no me había ido realmente. Quizás una parte de mí se quedó atrapada ahí para siempre. Esa noche, cuando regresé a casa, las cosas empeoraron. Los arañazos ya no solo estaban en las paredes.
ahora estaban en mi piel. Despertaba con marcas en los brazos, el pecho, la espalda, como si algo me hubiera estado tocando mientras dormía. Las huellas de manos aparecían en todas partes, en el baño, en la cocina, en los espejos. Manos con dedos demasiado largos. Dejé de dormir. No podía. Cada vez que cerraba los ojos estaba de vuelta en ese tráiler, en esa niebla, escuchando las voces. Empecé a ver la figura en todas partes, en las esquinas de las habitaciones, parada al final del pasillo, afuera de mi ventana, sin importar cuántos pisos arriba estuviera. Mis amigos y familia dejaron de visitarme. Decían que mi casa se sentía mal, que había algo ahí que los hacía sentir incómodos, que yo había cambiado, que ya no era el mismo. Y tenían razón. Ya no era el mismo Roberto que había subido a ese tráiler aquella noche de octubre. Ahora estoy solo, completamente solo. Y las cosas siguen empeorando. Anoche encontré un nuevo símbolo tallado en el piso de mi sala, el mismo que había visto en el contenedor del tráiler. Y esta mañana, cuando me vi en el espejo, había algo detrás de mí. Una sombra oscura con la cabeza girada en un ángulo imposible. Me giré rápidamente. No había nada ahí. Pero cuando volví a mirar el espejo, la sombra seguía visible, cada vez más cerca de mi reflejo. Y entonces me di cuenta de la horrible verdad. No estoy siendo perseguido. Estoy siendo reclamado. Lo que encontré en esa carretera no me dejó escapar por piedad. Me dejó ir porque sabía que eventualmente regresaría a ellos, que me convertiría en uno de ellos, en otra sombra sin rostro vagando por esa niebla, esperando al siguiente conductor que se atreva a tomar ese camino. Ya puedo sentir el cambio comenzando. Mis dedos se están alargando. Mi reflejo en el espejo se mueve un segundo después que yo. Y por las noches, cuando todo está en silencio, puedo escuchar los susurros otra vez. Pero ahora no vienen de afuera. Vienen de dentro de mí. Me están llamando de regreso. A la niebla. A esa carretera. A ese lugar entre el mundo de los vivos y algo más oscuro. Y lo peor de todo es que una parte de mí quiere ir. Quiere dejar de luchar y simplemente rendirse a lo que sea que me espera ahí. Esta es mi historia. La estoy grabando ahora porque sé que pronto no podré hacerlo. Ya estoy olvidando cosas. Nombres, fechas, rostros de personas que amaba. Todo se está borrando, reemplazado por memorias de esa noche, de la niebla, de las voces, de esa figura que ahora siento más cerca que nunca. Si están escuchando esto, por favor créanme, no tomen rutas alternas de noche. Si ven niebla extraña en la carretera, den la vuelta. Si escuchan voces o ven luces que no deberían estar ahí, huyan. No sean como yo. No piensen que pueden enfrentarlo o que van a estar bien, porque no lo estarán. Una vez que esa cosa te pone la mirada encima, nunca te suelta, te seguirá, te perseguirá, te consumirá lentamente hasta que no quede nada de quien eras. Anoche vi mi reflejo sonreír cuando yo no estaba sonriendo. Esta mañana encontré tierra húmeda en mi cama, como si hubiera estado caminando por algún lugar durante la noche sin recordarlo. Y hace una hora, cuando contesté el teléfono, escuché mi propia voz del otro lado susurrando: es hora de volver a casa. Ya no me queda mucho tiempo. Puedo sentirlo. Esta noche, cuando caiga la oscuridad, sé que volveré a esa carretera. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. Lo que comenzó aquella noche de octubre finalmente se completará, y entonces yo también seré parte de la niebla. Otra sombra esperando. Otro par de manos arañando los trailers que pasen. Otra voz susurrando en los oídos de conductores desprevenidos. Si alguna vez se encuentran manejando de noche y ven a alguien parado en medio del camino, alguien que no se mueve ni cuando tocan el claxon, alguien que lentamente gira su cabeza hacia ustedes de una manera que no debería ser posible, ese podría ser yo, y si es así, por favor no se detengan. No traten de ayudar. Solo aceleren y sigan manejando. Porque yo ya no puedo ser salvado. Ya no soy Roberto Martínez de Monterrey. Ya soy otra cosa. La niebla me está llamando. Ya puedo verla formándose afuera de mi ventana aunque es plena tarde.
Ya puedo escuchar los arañazos en mi puerta. Ya puedo sentir esos dedos largos y fríos tocando mi hombro. Es hora de ir a casa. Esta es mi historia, mi advertencia, mi confesión final. Y si algún día desaparezco sin dejar rastro, si nunca encuentran mi cuerpo, si alguien pregunta qué pasó con Roberto Martínez el trailero, ya saben la respuesta. La carretera me reclamó, como reclamó a los 37 antes que yo, como reclamará a muchos más después. La niebla siempre tiene hambre, y ahora es mi turno de alimentarla. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que piensen en algo. Todos creemos que conocemos nuestro mundo, que sabemos que es real y que no lo es. Confiamos en que la noche es solo la ausencia del día, que los caminos solitarios están vacíos simplemente porque no hay gente, que los espacios cerrados nos protegen de lo que hay afuera. Pero hay momentos en la vida donde esa certeza se rompe como un vidrio, y lo que queda del otro lado no tiene explicación. Lo que voy a contarles me cambió para siempre. Me quitó la tranquilidad de pensar que estamos solos, y me hizo entender que hay cosas que nunca debimos encontrar. Mi nombre es Roberto Hernández Maldonado, y soy de un pueblito cerca de Pachuca, Hidalgo. Tengo 32 años, aunque siento que envejecí 20 más en una sola noche. Siempre fui una persona normal, de esas que van a trabajar, regresan a casa, ven la tele y se duermen pensando en pagar las cuentas. Nunca me interesaron las historias de fantasmas ni nada de eso. De hecho, me burlaba de mi tía Meche cuando contaba sus cuentos de espantos en las reuniones familiares. Pero todo cambió hace 8 meses, cuando conseguí trabajo en la caseta de cobro de la autopista que va hacia Tulancingo. El trabajo parecía fácil. Turno nocturno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Cobrar el peaje, dar cambio, levantar la pluma, despedir al conductor. 8 horas que se pasaban viendo pasar coches, la mayoría camiones de carga que viajaban de noche para evitar el tráfico del día. Me dijeron que iba a estar solo, pero eso no me molestaba. De hecho, me gustaba la idea. Nada de jefes vigilándome, nada de compañeros chismosos. Solo yo, mi celular, mi termo de café y la carretera. La caseta estaba en un tramo recto de la autopista, rodeada de campos de cultivo que en la noche se veían como un mar negro. A unos 200 metros había una gasolinera que cerraba a las 10, así que después de esa hora no había más luz que la de mi cabina y los postes del camino. El edificio de la caseta era pequeño, solo mi cabina de cobro con su ventanilla, un baño minúsculo atrás y una bodeguita donde guardaban herramientas y equipo de mantenimiento. Las paredes eran de concreto pintado de blanco, ya medio sucio y con manchas de humedad. El techo tenía láminas que hacían ruido cuando soplaba el viento. Los primeros días fueron tranquilos. Me acostumbré rápido a la rutina. Llegaban los camiones, algunos coches particulares, taxi de vez en cuando. La mayoría de los conductores venían callados, con sueño, apenas me miraban al pagar. Yo cobraba, daba cambio, levantaba la pluma y listo. Entre vehículo y vehículo podían pasar 10, 15 minutos. A veces hasta media hora en la madrugada. En esos ratos me ponía a ver videos en el celular o a platicar con mi novia por mensaje. Mi compañero del turno de tarde se llamaba Don Esteban, un señor ya grande que llevaba años trabajando ahí. Era amable pero serio, de pocas palabras. Cuando yo llegaba a las 11, él me entregaba el turno rápido, contábamos el dinero juntos, firmábamos los papeles y se iba. Nunca platicábamos mucho. Pero como a la semana de estar trabajando, noté que siempre se veía cansado, con unas ojeras horribles, y que se iba casi corriendo a su coche, como si tuviera prisa por largarse de ahí. Una noche, como a eso de las 11:15 después de que se fue don Esteban, estaba yo acomodando el dinero en la caja cuando escuché un golpe fuerte en la puerta del baño, como si alguien hubiera azotado la puerta desde adentro. Me quedé quieto, con el corazón latiéndome rápido. Pensé que tal vez don Esteban había olvidado algo y había regresado, pero su coche ya no estaba. Me asomé y la puerta del baño estaba cerrada. Toqué y pregunté si había alguien. Nada. Abrí despacio y el baño estaba vacío. La ventanita del baño estaba cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido.
Me dije que habría sido el viento, aunque no soplaba nada esa noche. Regresé a mi lugar y traté de no pensarlo. Como a los 20 minutos llegó un tráiler y me concentré en cobrarle, pero me quedé con una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar qué. Esa misma noche, como a las 2 de la mañana, cuando el tráfico se puso más pesado, vi algo que me pareció extraño. Pasó un coche blanco, un sedán viejo, de esos modelos de los 90s. Iba despacio, más despacio de lo normal. Cuando llegó a la ventanilla, el conductor no me volteó a ver. Era un hombre joven, como de unos 25 años, con la cara pálida y el pelo pegado a la frente, como si estuviera sudando. Traía puesta una camisa blanca que se veía sucia. Me extendió un billete sin mirarme y yo le di su cambio. Lo raro fue que sus manos estaban heladas. Se siente cuando alguien te da dinero y está frío, pero esto era diferente. Era como tocar algo que había estado en el congelador. Levanté la pluma y el coche siguió su camino, siempre despacio. Lo vi alejarse por el retrovisor hasta que desapareció en la oscuridad. No sé por qué, pero ese coche me dejó una sensación horrible. Me froté las manos para calentarlas y seguí con mi trabajo, pero cada rato volteaba hacia la carretera, esperando ver ese coche blanco regresar. No regresó esa noche, pero 3 noches después volvió a pasar. Era el mismo coche, el mismo conductor, la misma camisa sucia, las mismas manos heladas. Pasó como a la misma hora, entre 2 y 2:30 de la mañana. Esta vez me fijé mejor en él. Tenía los ojos hundidos, muy oscuros y no parpadeaba. Me dio el dinero exacto, sin decir palabra, y se fue. Vi sus placas, pero no las anoté. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Empecé a sentirme incómodo en el trabajo. Cada noche esperaba que llegara ese coche blanco, y cuando pasaba, me quedaba nervioso por horas. Pero no le dije nada a nadie porque sonaba ridículo. ¿Qué iba a decir? ¿Que un conductor me daba miedo porque tenía las manos frías y no hablaba? Me hubieran tomado por loco. Una semana después, como a mediados de febrero, el clima se puso feo. Empezó a hacer mucho frío en las noches y a veces caía una neblina espesa que cubría la carretera. Esas noches eran las peores porque no veías nada más allá de unos metros. Los coches aparecían de repente entre la niebla, como fantasmas, y luego se perdían otra vez en lo blanco. El silencio se sentía más pesado, más denso, como si la neblina también tapara los sonidos. Fue en una de esas noches de neblina cuando las cosas se pusieron realmente mal. Era jueves. Me acuerdo perfecto porque el viernes era el cumpleaños de mi novia y habíamos quedado de vernos en la tarde. Eran como las 12:30 de la noche. Había pasado un solo camión en la última media hora y estaba yo viendo un partido de fútbol repetido en el celular cuando escuché que alguien tocaba en la ventanilla. Me asusté porque no había escuchado llegar ningún coche. Me asomé y no había nadie. La pluma estaba abajo, no había ningún vehículo. La neblina estaba tan espesa que apenas se veía el pavimento. Pensé que me lo había imaginado y volví a mi celular. Pero a los 5 minutos volvieron a tocar, esta vez más fuerte. 3 golpes secos en el vidrio. Me paré de un brinco y otra vez no había nadie. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Salí de la cabina y caminé alrededor. Nada, solo la neblina y el silencio. Regresé adentro y cerré la puerta con seguro, algo que nunca hacía. Me quedé ahí parado viendo hacia la carretera, esperando ver algo, pero no pasaba nada. Como a los 10 minutos apareció un coche entre la niebla. Era el coche blanco. Llegó hasta la ventanilla y ahí estaba el mismo hombre, con su camisa sucia y su cara pálida, pero esta vez me miró. Me miró directo a los ojos y vi algo en su mirada que me heló la sangre. No era miedo, no era enojo, era nada. Como si detrás de esos ojos no hubiera nadie, como si fuera una cáscara vacía. Me dio el dinero y cuando tomé los billetes estaban mojados. No fríos, mojados, como si los hubiera sacado del agua. Le di su cambio con la mano temblando y él siguió viéndome sin decir nada. Después de lo que me pareció una eternidad, arrancó despacio y se perdió en la neblina. Me quedé ahí parado con los billetes mojados en la mano, sintiendo cómo me escurría el agua entre los dedos.
Los puse en la caja, pero me limpié las manos en el pantalón como 5 veces. No podía quitarme la sensación de que había tocado algo que no debía. Esa noche no pude concentrarme en nada. Cada ruido me sobresaltaba. El viento moviendo las láminas del techo sonaba como pasos. La neblina contra la ventana parecía manos tratando de entrar. Cuando llegaban coches normales me daba hasta gusto, porque al menos eran personas reales, conductores que hablaban, que se quejaban del frío, que hacían bromas tontas. Eso me recordaba que todavía estaba en el mundo real. Pero como a las 4 de la mañana pasó algo que me hizo querer renunciar ahí mismo. Estaba tomando café, tratando de despertarme, cuando escuché una voz. Era una voz de mujer, bajita, como un susurro, pero se escuchaba clarito. Decía mi nombre, Roberto, así suavecito, Roberto. Me quedé paralizado con la taza a medio camino de mi boca. La voz venía de atrás, del lado del baño. Roberto, volvió a decir, esta vez un poco más fuerte. Me paré despacio y volteé. La puerta del baño estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Estaba seguro. Roberto, ven. No sé qué me pasó, pero empecé a caminar hacia el baño. Era como si mis piernas se movieran solas. Llegué a la puerta y la empujé con el pie. El baño estaba oscuro porque la luz no funcionaba bien. Parpadeaba todo el tiempo. En el parpadeo de la luz alcancé a ver algo que me hizo gritar. Había alguien parado junto al lavabo. Era una mujer, o lo que quedaba de una mujer. Tenía el pelo largo y mojado que le cubría la cara, y llevaba un vestido blanco que chorreaba agua. Estaba completamente quieta, pero podía sentir que me estaba viendo a través del pelo. Me eché para atrás y azoté la puerta. Corrí a mi cabina y cerré con seguro. Me temblaba todo el cuerpo. Saqué mi celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero no tenía señal. Nunca perdía la señal ahí. Intenté varias veces, pero nada. El celular marcaba sin señal. Me quedé encerrado en la cabina, viendo la puerta del baño, esperando que se abriera, esperando que esa cosa saliera. Pero no pasó nada. Los minutos se hacían eternos. A las 4:30 llegó un camión, y fue un alivio enorme ver al conductor, un señor gordo que me preguntó si estaba bien, porque me veía muy pálido. Le dije que sí, que solo era el cansancio. Y después de que se fue me sentí un poco mejor. Al menos había otra persona que me había visto, que sabía que yo estaba ahí. Cuando dieron las 5 de la mañana pensé que lo peor ya había pasado. Solo me quedaban 2 horas para que llegara el turno de la mañana y poder largarme de ahí. Me prometí a mí mismo que esa sería mi última noche. Iba a renunciar aunque me quedara sin trabajo. No había dinero que valiera lo que estaba viviendo. Pero las cosas no terminaron ahí. Como a las 5:15 empezó a pasar algo muy raro. Los coches dejaron de llegar, completamente. En 1 hora y media no pasó ni un solo vehículo. Eso era imposible. Siempre había tráfico, aunque fuera poco. Los camiones de carga nunca paraban de circular. Pero esa madrugada, la carretera estaba vacía, completamente vacía. Y la neblina se hacía cada vez más espesa. Me asomé por la ventanilla y no veía nada. Solo blanco. Era como estar flotando en medio de la nada. No se escuchaba nada tampoco. Ni un coche a lo lejos, ni el viento, nada. Un silencio tan completo que me zumbaban los oídos. Saqué mi celular otra vez. Seguía sin señal. Entonces escuché los pasos. Eran pasos mojados, como de alguien que camina con los zapatos empapados. Venían de afuera, acercándose despacio a la cabina. Paso, paso, paso. Me pegué contra la pared del fondo, lo más lejos posible de la ventanilla. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía escuchar una respiración, pesada y húmeda, como si alguien hubiera estado bajo el agua y acabara de salir. Entonces vi una mano en el vidrio de la ventanilla. Una mano de mujer, blanca, arrugada como si hubiera estado sumergida mucho tiempo. Los dedos se deslizaban por el cristal dejando marcas de agua. Después apareció otra mano, y otra, y otra. Eran muchas manos, demasiadas para ser de una sola persona, todas tocando el vidrio, dejando marcas, empujando. Cerré los ojos y me tapé los oídos.
Estaba rezando, diciendo cualquier oración que recordara de cuando era niño. No sé cuánto tiempo pasó así. Podían haber sido minutos u horas. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, las manos ya no estaban. Pero toda la ventanilla estaba cubierta de agua, chorreando, como si alguien hubiera vaciado una cubeta completa sobre el vidrio. Me quedé ahí, encogido contra la pared, llorando sin poder parar. Ya no me importaba parecer un cobarde, ya no me importaba nada. Solo quería que amaneciera, que llegara don Esteban, que todo esto terminara. Cuando por fin empezó a aclarar como a las 6:30, la neblina comenzó a levantarse. Poco a poco empecé a ver la carretera otra vez, y entonces vi algo que me hizo entender que esto nunca iba a terminar. A unos 50 metros de la caseta, del lado de la carretera, había un coche volteado en la cuneta. Era un coche blanco, el mismo coche blanco que había estado pasando todas esas noches. Estaba todo destrozado, oxidado, cubierto de lodo y hierba, como si llevara años ahí. Se veía viejo, abandonado, olvidado. Me acerqué caminando despacio, con las piernas temblándome. Cuando llegué pude ver mejor. El coche estaba lleno de agua por dentro, el tapiz podrido, el volante cubierto de moho. En el asiento del conductor había ropa, una camisa blanca hecha pedazos manchada de lodo, y en el respaldo del asiento de atrás había un vestido blanco, también podrido, también lleno de agua. Fue entonces cuando don Esteban llegó. Eran las 7:10. Me vio ahí parado junto al coche y se acercó corriendo. Me agarró del brazo y me jaló lejos, con una fuerza que no creí que tuviera. «No te acerques a eso», me dijo. Su cara estaba blanca, los ojos muy abiertos. «No te acerques nunca a eso». Le pregunté qué era ese coche, desde cuándo estaba ahí. Don Esteban me miró con una tristeza que nunca voy a olvidar. «Lleva 5 años ahí. Hubo algo muy feo. Un accidente. 2 personas. Nadie se enteró hasta días después porque el coche quedó escondido entre la maleza. Cuando los encontraron ya era demasiado tarde. El coche se llenó de agua de lluvia. Ellos seguían adentro». Me explicó que desde entonces cosas raras pasaban en la caseta del turno nocturno, que por eso nadie duraba, que él llevaba años aguantando porque necesitaba el dinero para los medicamentos de su esposa enferma, pero que cada noche era un infierno, que había aprendido a no hacer caso, a no voltear cuando escuchaba cosas, a no abrir la puerta del baño, a solo hacer su trabajo y esperar a que pasaran las horas. «Pero hay noches peores», me dijo. Noches donde ellos necesitan algo, donde buscan a alguien que los escuche, que los vea, y cuando te escogen, ya no te dejan en paz. Yo ya estaba escogido. Lo supe en ese momento. Por eso habían tocado mi ventanilla. Por eso habían dicho mi nombre. Por eso la mujer del baño me había llamado. Le dije a don Esteban que renunciaba. Él solo asintió como si lo hubiera estado esperando. Me fui a mi coche y manejé a casa sin voltear atrás. Esa tarde hablé con mi jefe y le dije que dejaba el trabajo. No le di explicaciones. No me importó perder el sueldo, ni la liquidación, ni nada, pero no sirvió de nada, porque desde esa noche las cosas me siguen. Escucho los pasos mojados en mi casa. Veo el coche blanco cuando manejo de noche. A veces, cuando estoy solo, escucho la voz de la mujer llamándome. «Roberto, Roberto, ven». He ido con 3 sacerdotes diferentes. He puesto agua bendita en toda mi casa. He quemado copal. He rezado. He hecho todo lo que me han dicho que haga. Nada funciona, porque hay cosas que una vez que te encuentran, ya no te sueltan. Hay puertas que una vez que se abren, no se pueden cerrar. Yo abrí esa puerta la noche que me acerqué a ese coche. La noche que escuché mi nombre y volteé. La noche que vi lo que no debía ver. Ahora vivo esperando. Esperando a que una noche, cuando esté dormido, escuche los pasos llegar hasta mi cama. Esperando a que las manos mojadas toquen mi puerta. Esperando a que la voz me llame una última vez y yo, sin poder evitarlo, tenga que ir. Ya no duermo bien. Ya no puedo estar solo en la oscuridad. Mi novia me dejó porque dice que cambié, que ya no soy el mismo. Tiene razón, ya no lo soy. Perdí mi trabajo, perdí mi vida normal. Perdí la paz, y lo peor de todo es que sé que esto no va a terminar,
que no hay forma de escapar, que ellos están esperando, con paciencia infinita, a que llegue mi momento. No sé cuándo será, tal vez mañana, tal vez en un año, tal vez esta misma noche, pero va a pasar. Lo sé, lo siento en los huesos cada vez que cae la noche. Lo veo en los reflejos de las ventanas cuando está oscuro. Lo escucho en el silencio de la madrugada. A veces pienso en volver a la caseta, en enfrentarlos, en preguntarles qué quieren de mí. Pero sé que si vuelvo, no voy a regresar. Don Esteban me lo dijo antes de irme ese último día. Me lo dijo con lágrimas en los ojos. Si vuelves de noche, te vas a quedar ahí con ellos. Todos los que se han acercado demasiado, todos los que han tratado de entender, terminan quedándose. La carretera los guarda, la niebla los esconde, y después se vuelven parte de ella buscando a otros, llamando a otros, arrastrando a otros. Así que aquí estoy, contando esto, esperando que alguien lo lea y entienda. Si algún día consiguen trabajo en una caseta de autopista en turno nocturno, si ven un coche blanco que pasa muy despacio, si escuchan su nombre en la oscuridad, no volteen, no respondan, no se acerquen, porque hay cosas que viven en los lugares donde algo muy feo pasó. Y esas cosas tienen hambre, hambre de compañía, hambre de atención, hambre de llevarse a alguien más con ellas a ese lugar frío y mojado donde quedaron atrapadas. Yo ya estoy marcado, ya no hay salvación para mí, pero ustedes todavía pueden salvarse. Solo recuerden esto cuando manejen de noche por una carretera vacía y vean neblina. Cuando paguen en una caseta y el trabajador se vea asustado, con ojeras, con las manos temblando. Cuando sientan ese frío que no es normal, ese silencio que no es natural, esa sensación de que algo los está viendo desde la oscuridad, en ese momento aceleren. No volteen, no se detengan. Y si alguna vez en una noche de niebla espesa ven un coche blanco viejo parado en la cuneta de la carretera, no se acerquen. Aunque escuchen voces llamándolos, aunque vean sombras moviéndose, aunque sientan que alguien necesita ayuda, solo sigan manejando, porque yo no lo hice. Y ahora es demasiado tarde. Las noches se hacen cada vez más largas, las voces cada vez más claras, los pasos cada vez más cerca. Y yo sé que pronto, muy pronto, voy a tener que responder cuando me llamen, porque ellos no se cansan, ellos no se rinden, ellos solo esperan. Y el tiempo en ese lugar donde están no significa nada.